Buenos días, autoridades, señoras, señores. En nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que celebramos gracias a la colaboración y el patrocinio de Asisa y de Vodafone. Hoy tenemos el placer de acoger en el Gran Hotel Miramar la intervención del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, es decir, de la CEA, don Javier González de Lara, quien será presentado por el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, don Elías Bendodo. Así que, sin más dilación, la tribuna es suya. Buenos días a todos, autoridades, queridos amigos, querido presidente de los empresarios andaluces, responsable de Nueva Economía, patrocinadores. Para mí constituye un gran honor, de verdad, y una alegría presentar esta mañana a alguien que yo creo que no necesita presentación. Yo me considero amigo suyo y creo que es amigo de todos los que estamos aquí, a nuestro amigo Javier González de Lara. Yo siempre digo que para Málaga, para el liderazgo de Málaga en Andalucía, es muy importante contar con líderes políticos, pero también con líderes empresariales, sociales y culturales. El crecimiento y el dinamismo de nuestra provincia en las dos últimas décadas no ha tenido parangón en Andalucía. Y ello se debe, en buena medida, a que somos una sociedad abierta, cosmopolita, inquieta y emprendedora. Málaga lidera el crecimiento económico de Andalucía. Somos su locomotora no solo económica, sino también tecnológica, cultural y social. Los datos y cifras que lo demuestran están ahí y son de sobra conocidos. Pero yo me quedo con una previsión. Vamos a ser la provincia que más población gane de España tras Madrid en los próximos 12 años. Habrá 110.000 malagueños más. Por todo ello, para consolidar este liderazgo que suma, este liderazgo que pretende unir Andalucía, que no es ni mucho menos chauvinista ni excluyente, sino integrador y generoso, es muy importante exportar la visión malagueña al resto de Andalucía, lo que a mí me gusta llamar Andalucía vista desde Málaga. Es muy importante enriquecer la perspectiva andaluza con la visión malagueña, que es central y a la vez periférica. Y eso se hace llevando esa visión a los centros de poder, a los colectivos empresariales, a los partidos políticos, a las instituciones en definitiva. Y eso precisamente lo ha sabido hacer Javier desde sus responsabilidades en la Confederación de Empresarios de Andalucía. Javier ha transformado y modernizado a la vez la CEA. La ha hecho más transparente, más dinámica, más abierta y más innovadora. Creo que ha sido muy importante y positivo para Málaga, pero que ha sido más importante y más positivo aún para Andalucía. Contar por primera vez con un malagueño al frente de la entidad empresarial más representativa de nuestra comunidad, que integra a más de 180.000 empresas y autónomos y a través de sus más de 750 organizaciones territoriales y sectoriales. Javier González de Lara es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y máster en Mediación y Resolución Extrajudicial de Conflictos. Creo que precisamente esa es su mejor cualidad, lo que le distingue como líder empresarial. Javier defiende y practica el diálogo y la negociación con todos los colectivos y entidades. Y ese espíritu, esa forma de entender esto, lo ha llevado a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Javier sabe que defendiendo a los empresarios está defendiendo el desarrollo y el crecimiento de Andalucía, que defendiendo a los empresarios está defendiendo la creación de empleo y la prosperidad de nuestra tierra, porque él, además, es un convencido de la responsabilidad social empresarial, de la necesidad real de que los empresarios se comprometan con el desarrollo de la sociedad en la que viven. Y sabe perfectamente que en Andalucía hay que desterrar para siempre esos tópicos, esos estereotipos que tanto daño han hecho a la imagen de empresarios y emprendedores. Una sociedad
en la que la mayoría de sus jóvenes quieren ser funcionarios, no puede tener futuro. Pero eso está cambiando, lentamente, pero está cambiando en Andalucía. Los jóvenes andaluces ya no le tienen miedo a emprender, a crear su propia empresa, y creo que ese es el camino que debemos seguir. Precisamente desde el Gobierno provincial, desde la Diputación, hemos colaborado, y lo seguimos haciendo, en muchas cosas con la Confederación de Empresarios, que también preside aquí en Málaga Javier, precisamente en iniciativas como la responsabilidad social corporativa, con premios a las empresas. Pero si hay una iniciativa conjunta, querido Javier, que me parece especialmente importante, es el plan conjunto entre los empresarios, la universidad y la Diputación, ese plan de primera oportunidad para crear empleo. Cada año la Diputación, con la CEM, financia la primera experiencia laboral en empresas malagueñas de un centenar de licenciados y egresados de la universidad. Talento universitario al servicio de las empresas malagueñas, y eso, como decía, lo hacemos en colaboración de los empresarios malagueños. Como ustedes saben, Javier siempre está dispuesto a acometer nuevos proyectos, a construir, a progresar y también a fomentar y promover el asociacionismo empresarial, porque sin ninguna duda él siempre dice que juntos somos más fuertes. Yo quiero aprovechar hoy aquí para darle las gracias por ser un motor, por esa inquietud y esa hiperactividad que le definen, por defender, en definitiva, los intereses de Andalucía. Desde el Gobierno de España también me consta que existe siempre sensibilidad a sus demandas, como hemos podido comprobar hace unos días y comentábamos hace un rato en esa reunión que mantuvo con el ministro de Fomento a propósito del corredor ferroviario. Yo invito y animo a Javier a seguir siendo siempre tan reivindicativo, a hacer lobby, a hacer presión a todas las administraciones, a todos los políticos, del color político que sean, para que se atiendan las necesidades de las empresas andaluzas, que al fin y al cabo las empresas andaluzas son las que crean empleo, riqueza y proyectos inversores. No sé si es ese ojo, esa mirada distinta que tiene Javier, que se muestra en sus extraordinarias marinas, en sus cuadros, pero estamos ante alguien con una mirada única sobre Andalucía y sobre Málaga. Alguien que cree ciegamente, de verdad, en las posibilidades de nuestra tierra y de nuestra gente. Les dejo con Javier González de Lara. Muchas gracias. Buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querido presidente de la Diputación, alcaldes que os habéis desplazado para estar hoy aquí, muchas gracias. Además, llegar a esta hora tan temprana, venir desde Estepona, desde Coín, delegado del Gobierno de la Junta, subdelegado del Gobierno, del Estado, viceconsejera de Empleo, amiga Pilar, miembros de la comunidad universitaria, también un saludo al presidente de la Cámara de Comercio, a los vicepresidentes y miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga y también de su Junta Directiva, secretario general de CEA, representantes sindicales que también nos acompañan hoy, el presidente de Unicaja, la secretaria general de Finanzas, Inés Bardón, gracias por acompañarnos, diputados, senadores por la provincia de Málaga, diputados provinciales, también el teniente de alcalde del ayuntamiento, que hoy me ha llamado el alcalde que no podía asistir a estar en Madrid. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Presidente de colegios profesionales y delegado de la Junta de Andalucía, presidente de la Autoridad Portuaria, también presente. Gracias por acompañarme. Presidente de la agrupación de cofradías, presidente, querido Pablo, es importante la labor que hacen las cofradías, vertebrando la sociedad malagueña. Presidente de otros colectivos ciudadanos, de representantes consulares, directores y representantes de los medios de comunicación. Bien, en primer lugar quiero transmitiros mi agradecimiento por vuestra presencia en esta nueva edición de Fórum Europa, Tribuna Andalucía, y esta gratitud hago extensiva a los patrocinadores Vodafone y Asisa por permitirme participar una vez más en este prestigioso foro social en libertad, donde tienen cabida pues todas las ideas y propuestas. Y ante todo quiero dar las gracias a Elías por su afectuosa presentación, sus cariñosas palabras, que sin duda efectivamente son fruto de nuestra amistad sincera y dilatada ya en el tiempo. Llevamos muchos años coincidiendo en el ejercicio de nuestras funciones de representación y siempre
he encontrado en Elías a alguien que ha sabido escuchar, ha sabido decir y ha sabido actuar con mucha coherencia, lo cual le reconozco y agradezco profundamente. Y cuando desde las organizaciones empresariales dialogamos con los representantes políticos e institucionales, somos conscientes de que nuestra labor fundamental es construir puentes de interlocución fluida, como bien decía él, generando un diálogo sincero centrado en la repercusión, el impacto que una acción o inacción política tiene sobre las empresas y, por tanto, sobre la sociedad. Por ello, muchas gracias, Elías, por tus palabras, por tu brillante gestión al frente de la Diputación, que lo digo alto y claro, y por tu permanente esfuerzo en intentar construir una provincia de Málaga mejor vertebrada y económicamente más próspera. Si algo distingue a la Confederación de Empresarios de Andalucía de cualquier otra organización, sea patronal o no, es que nosotros nos regimos por el interés general. Y somos una organización que defiende y promueve intereses legítimos y necesarios para el mundo empresarial, siempre considerado en su conjunto y teniendo, obviamente, como objetivo compartido la mejora de la sociedad. Y no encontrarán en CEA la defensa de un interés particular, de un sector o territorio por encima de otro, porque nuestra naturaleza jurídica nos obliga a defender y promover intereses globales. Y nosotros ejercemos una función que está en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Nuestra actuación no es fruto de ningún privilegio político otorgado o reconocido por un partido u otro o una determinada administración pública, sino el resultado de un reconocimiento legal, el de la organización empresarial más representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y desde esa visión de defensa del interés general, hoy pues quiero trasladarle algunas reflexiones sobre la relación empresa y sociedad. Una relación que no es unívoca, sino bidireccional. Y, sobre todo, intentaré hacer un recorrido sobre algunas cuestiones que nos ocupan y preocupan a los empresarios, en unos momentos en los que deseamos, con firmeza, consolidar nuestro crecimiento económico. Tras los resultados favorables del avance de nuestra economía desde el punto de vista general en el pasado año 2017, crecemos con buenas perspectivas en este ejercicio en el que la definición de la hoja de ruta a seguir los próximos años, ustedes lo saben bien, será esencial. Se ha de marcar un rumbo de crecimiento constante e incluyente para la sociedad andaluza que garantice el desarrollo, lo consolide y afiance. Y en este sentido, a pesar del buen ritmo observado en la generación de puestos de trabajo, es necesario impulsar iniciativas tendentes a combatir el desempleo estructural, en especial de jóvenes y mayores de 45 años. El mercado laboral andaluz ha evolucionado en los últimos años de forma positiva, con una mejoría aún lenta, con descenso del paro, aumento de la contratación y crecimiento de afiliados a la Seguridad Social. De este modo, en los últimos 5 años, la tasa de paro se ha reducido en Andalucía en 10 puntos, hasta alcanzar en estos momentos una tasa, no obstante, muy elevada, del 24,7%. Y el aumento de los ocupados en Andalucía también está siendo notable, con un crecimiento de la contratación de un 22%, lo que ha generado en estos últimos 5 años, y esto se dice poco, aunque ciertamente arrancábamos de cifras muy bajas, un incremento superior al 64% en el caso de los contratos indefinidos. Y la afiliación a la Seguridad Social supera de nuevo los 3 millones. Sin embargo, seguro que coincidimos todos los que estamos en este gran salón que no es suficiente. Necesitamos poner en marcha medidas de calado centradas en el empleo, que englobe una modernización de las estructuras productivas, con énfasis en la industria, en la innovación, en las nuevas tecnologías, impulsando eficientes políticas activas de empleo, fortaleciendo el diálogo social y que apuntase también, lógicamente, al sector público para eliminar la innecesaria burocracia y agilizando los procesos administrativos. Solo así, desde el punto de vista integrador y huyendo del cortoplacismo, podremos afirmar que la recuperación será sólida y estable en el futuro. Y como verán, comienzo mi intervención hablando de datos de empleo, porque sin duda el paro es el principal problema de nuestra sociedad y sigue siendo para los empresarios nuestra principal prioridad. Por ello, para afrontar estos retos en nuestro modelo político, económico y social, la empresa es imprescindible para la sociedad y para su bienestar. Y al igual que solo es posible que existan empresas, tal y como las conocemos, en sociedades libres y democráticas. Y en el contexto de esa relación, es evidente que se producen discrepancias, elementos que requieren de un control, de la importancia de políticas como las de la competencia o la necesidad de que existan las lógicas leyes y normas. El problema, la tensión, surge cuando esas leyes adquieren tal dimensión por su cantidad o por su calidad, por su propio contenido, que lo que hacen es dificultar y construir barreras para el desarrollo de las empresas.
barreras para la libertad de empresa y para el mantenimiento de la unidad de mercado, algo que reiteradamente se viene manifestando en nuestro entorno y sobre lo que venimos actuando de forma reiterada, tanto en el diálogo con las administraciones, fundamentalmente con la Junta de Andalucía, como con los partidos, con una presencia constante en sede parlamentaria. Y a todo ello me referiré a continuación. Bien, el primer y gran desafío al que se enfrenta nuestra comunidad es, sin ningún género de duda, el de la desigualdad social. La profunda y grave crisis padecida, unida a nuestra histórica debilidad en los momentos de recesión, han generado un escenario de desequilibrio en el que la exclusión social y el desempleo han llegado a cifras muy elevadas. Y para nosotros la solución a todo ello es evidente: más empresas. Con mayor número de empresas se logra precisamente más actividad económica, más empleo y con ello mayor bienestar. Y Andalucía necesita una sociedad que tenga en cuenta de manera prioritaria a la empresa, ya que es el camino más eficaz para recuperar su fortalecimiento, favorecer la igualdad de oportunidades y propiciar un crecimiento integrador. La empresa es la solución a la crisis porque genera actividad, músculo económico y productivo para favorecer también la internacionalización y la reinversión constante. Y para desarrollar este papel protagonista de progreso económico-social, los empresarios también tenemos que seguir, por nuestra parte, renovando nuestra capacidad competitiva ante los nuevos retos que se generan día a día. Tenemos que dar respuesta a lo que denomino las 3D de la competitividad actual de las empresas andaluzas. También sería extrapolable la reflexión a las empresas españolas. En primer lugar, la densidad. En segundo lugar, la dimensión. Y en tercer lugar, la diversificación de la acción empresarial ante el cambio constante y globalizado. La densidad empresarial sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes y un objetivo prioritario para el desarrollo de Andalucía. En estos últimos tiempos he planteado reiteradamente que hacen falta cerca de 100.000 empresas más en nuestra tierra para igualar la media nacional. Fíjense ustedes unos datos que son objetivos. Andalucía presenta una media de 60 empresas por cada 1.000 habitantes. España tiene una media de 70 empresas por cada 1.000 habitantes. Solo la provincia de Málaga, en Andalucía, supera la media nacional en 72. Es efectivamente, como decía el presidente de la Diputación, la provincia más productiva desde el punto de vista de generación de actividad económica a través de empresas. Pero estamos, por tanto, 10 puntos por debajo de la media nacional. Por lo tanto, no es suficiente, a pesar de contar con más de medio millón de empresas en activo en Andalucía, puesto que la competitividad empresarial cada vez pesará más la dimensión de las empresas, su propio tamaño. Y necesitamos, como digo, más empresas, pero también mejor dimensionadas, por cuanto nuestro tejido empresarial, como también saben ustedes, está bastante atomizado. Y es una tarea de mejora de la competitividad, que no está de manera exclusiva en manos de las empresas, sino que requiere para su consecución derribar muchas barreras fiscales, laborales y, sobre todo, burocráticas. Y en un reciente estudio, el propio Ministerio de Economía reconoce que existen más de 130 regulaciones vinculadas al tamaño de las compañías que afectan al crecimiento del tejido empresarial. En concreto, existe una concentración de estas normas en la variable del número de trabajadores, 250, 50 y 10, así como en la cifra de negocio, entre 2,6 y 10 millones de euros de facturación, que frena la referida expansión empresarial. En España, la cifra de negocio y el tamaño de la plantilla condicionan el tipo de empresa y con ello las trabas burocráticas y fiscales con las que se enfrentan. Por ello, es conocido que a las compañías españolas les cuesta pasar de pequeña a mediana empresa y de mediana a grande. Y, por tanto, es necesario impulsar el diseño de políticas que fomenten el redimensionamiento empresarial a través de diversas actuaciones, como, por ejemplo, estimular las decisiones empresariales que impliquen precisamente eso, ganar tamaño, especialmente las inversiones productivas, los procesos de internacionalización y el empleo que se derive precisamente de dicha concentración. Medidas que deben complementarse con un tratamiento fiscal más favorable a las uniones y clústeres sectoriales que generen valor añadido en el turismo, en la industria, en el sector agroalimentario o las empresas de la propia economía digital. Y en ese contexto, como he referido anteriormente, la innovación y las nuevas tecnologías son paradigmas de la aceleración de procesos, cuestiones que debemos prever e incluir de forma inmediata en nuestra capacidad productiva, pues el riesgo de que el mercado nos excluya, si no lo hacemos de esta manera, como todos sabemos, es muy elevado. Y en tal sentido, la diversificación de la acción empresarial y la digitalización de nuestras empresas son elementos fundamentales, pues se trata sin duda de los grandes factores competitivos
ante los trepidantes retos del cambio y de la globalización. También lo son para el presente, porque ese futuro del que hablamos ya está aquí. Y quiero, como presidente de CEA, seguir incrementando el grado de conocimiento sobre la actividad de la empresa, tratando de despojarla de esos tópicos negativos que siguen presentes en una suerte de conciencia social que no es capaz de evolucionar y hacer efectivo aquello que habitualmente está en el discurso político, como es el valor global de la empresa, pero que difícilmente se llega a poner en práctica. Debemos dar a conocer a la sociedad el verdadero rol de las empresas, exponer los obstáculos técnicos, administrativos y burocráticos a los que tienen que hacer frente y que en la mayoría de las ocasiones son, como sabemos, barreras innecesarias y artificiales. Intentando conseguir que se desenvuelva en un entorno en el que sea la libertad de empresa y la unidad de mercado dos cuestiones indispensables para su desarrollo competitivo. Porque las empresas, cuando adoptan una decisión de inversión, no solo evalúan la calidad física de un territorio o la capacitación de sus recursos humanos, sino también, y de forma muy evidente, la calidad institucional del mismo. Es decir, la certeza de sus normas, la seguridad jurídica, las cargas administrativas, la estabilidad política, la celeridad del sistema judicial, cuestiones, todas ellas, por supuesto, a mejorar. Mejoría que aseguro no está en hacer más normas, sino en su correcta aplicación y en la racionalización de los existentes. El árbol de las leyes ha de podarse continuamente, afirmaba el Premio Nobel de Literatura Anatole France. Y no podemos olvidar que ya están consolidados legalmente multitud de principios relativos a la buena regulación, por lo que su aplicación debiera ser automática en nuestro entorno. Creo que ese es el camino más positivo, insistir en la mejora de la regulación, más que en su cantidad. Como muchas veces digo, legislar menos, pero legislar mejor, reduciendo el entramado legislativo con normas más sencillas y estables en el tiempo, evitando tanta profusión de dudosa calidad jurídica. Y comprendo que nuestra demanda sobre la excesiva hiperregulación normativa pueda parecer reiterada, pero es que a pesar de la buena voluntad, a pesar de las declaraciones políticas, la realidad es tozuda. Miren, entre 2012 y 2017 se han publicado en Andalucía un total de 81 leyes, de las cuales 44 han tenido fórmula de decreto ley. Pues bien, los planes normativos para 2017 y 2018 que ha aprobado el Gobierno de la Junta de Andalucía prevén un total de 38 nuevas leyes para estos dos ejercicios. Pero es que si vemos las previsiones normativas de carácter reglamentario para ese periodo, podemos constatar que se han registrado y previsto 270 decretos o reglamentos, es decir, aproximadamente un reglamento cada 2 días laborables en ese periodo. Y, por otro lado, el conjunto de las páginas publicadas en 2017 por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico ascendieron a 955.000 páginas. 955.000 páginas. Entre 1970 y 2017 se han aprobado en España un total de 42.000 normas estatales. En definitiva, en nuestro país, hoy en día, preguntarán ustedes cuántas normas están en vigor. Pues hemos hecho la cuenta, nos hemos tomado la molestia. 160.000 normas están en vigor en nuestro país y alrededor de 21.000 en el ámbito europeo, que tienen aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico. Pues todas esas disposiciones, las 160.000 vigentes en nuestro país, en España, no lo duden, tienen un impacto sobre las empresas, porque de una manera o de otra, al final también recaen en la sociedad. Y las normas no son nunca inocuas, tienen consecuencias y por eso nuestra labor es ajustarlas al interés general desde el punto de vista de las empresas. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, con un volumen de actividad por encima de 30.000 millones de euros en España y que emplea más de 400.000 personas, encuentra múltiples frenos de su actividad económica. Pongo este ejemplo de las telecomunicaciones, porque las empresas se tienen que enfrentar a cerca de 20 normativas autonómicas, más de 8.000 a nivel municipal y multitud de trámites y requerimientos de información duplicados en los distintos niveles de la Administración. Lo mismo podríamos hablar de otros sectores, como el turismo, como el transporte. Veo aquí empresarios de ambos sectores, de cualquier sector. Podrían estar pensando ahora mismo, en su cabeza estarán diciendo, también me afecta a mí, la hiperregulación y la modificación permanente legislativa que no nos establece ni nos da un marco de seguridad o de estabilidad. Por eso los ejemplos serían múltiples y diversos. Y además se legisla, y creo que esta es una afirmación que casi todos compartimos, pensando en el que presuntamente defrauda, no en el que cumple la ley rigurosamente. Y luego en ocasiones esas normas imponen procesos de inspección
a los que, sin embargo, no se extienden al incumplidor, porque en la práctica está fuera de la relación de sujeto a verificar su situación dentro de la legalidad. Dicho de una manera aún más clara, si me la permiten, se inspecciona fundamentalmente a quien está dado de alta. Y debería ser, por supuesto, una prioridad para todos luchar contra las elevadas tasas de economía sumergida que padecemos. Y todo ello enmarcado en un entorno administrativo tremendamente complejo, expansivo y alambicado, donde los tiempos de las distintas administraciones públicas casi nunca convergen con los tiempos empresariales. Nos falta una clara cultura de la simplificación administrativa. Hay dos definiciones acertadas, en mi opinión, del significado burocracia. La que el propio Balzac definía como maquinaria gigantesca manejada por pigmeos, o aquella otra anónima que define la burocracia como el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Y posiblemente todo este problema de apariencia inabordable se pueda deber a la falta de confianza hacia el ciudadano y, por supuesto, hacia los generadores de actividad económica y de empleo. Y a lo anterior, referido a un caso también muy concreto, hay que sumar la enorme preocupación empresarial transmitida por muchos empresarios que están presentes en esta sala por la aplicación, o mejor dicho, es un ejemplo, la inaplicación eficiente, digo, de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, promulgada el 8 de noviembre del pasado año, tuvo una vacatio legis de 4 meses y entró en vigor el 8 de marzo de 2018. Y no hay manera de que los mecanismos de contratación pública se activen con normalidad y se elaboren los pliegos de licitación en prácticamente ninguna de las administraciones públicas de España. Prácticamente ninguna. Al parecer, la plataforma telemática de contratación a la que hay que acceder necesariamente es sencillamente ininteligible. Palabras literales, ininteligible por los actores que sufren desde la Administración la situación y los empresarios que quieren, lógicamente, concursar y licitar en libertad y dentro de las garantías legales. Y eso que en la exposición de motivos de esta ley se dice literalmente, si me permiten, entre comillas, también se da satisfacción a la necesidad de simplificación de los trámites y, con ello, de imponer menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las pymes. Creo que nuestro país ha superado numerosas pruebas de supervivencia en estos últimos años. El posible rescate financiero, la grave crisis económica y social, la mejora de nuestra competitividad, el sacrificio de trabajadores, lo digo claro, de trabajadores, de familias, de pymes, de autónomos, la enorme transformación de los distintos sectores empresariales para ser más productivos a través de asumir constantes retos, etcétera, etcétera. Pero pienso que aún no se ha abordado con decisión una profunda y necesaria reforma del sector público, una transformación de nuestras administraciones para convertirlas en ágiles herramientas al servicio de la ciudadanía. Y doy datos. Los hogares y las empresas de nuestro país recortaron su deuda en casi 25.000 millones de euros en 2017. Y de esos 25.000 millones, 17.500 corresponden a las empresas. Sin embargo, la deuda conjunta de las diferentes administraciones públicas, en general, se incrementó en 48.500 millones en el mismo periodo. Por tanto, sigue creciendo la deuda pública, salvo los ayuntamientos y en algunas diputaciones. Por cierto, Lía, enhorabuena, porque has logrado que la Diputación de Málaga sí se gestione de manera eficiente y reduciendo el déficit y prácticamente eliminando la deuda. Pero si se compara con los datos que decía anteriormente, con el peor momento de la crisis, en 2010, el apalancamiento del sector privado, en este plazo de tiempo, 2010-2017, se ha reducido en más de 500.000 millones de euros, a diferencia del crecimiento del endeudamiento público, que es 800.000 millones más elevada que la que soportaba en el 2010. En definitiva, el global de nuestra deuda pública se encuentra ya en el 130% del PIB español, en un contexto hasta ahora inexplicable de atonía de la inversión productiva en inversiones e infraestructuras de casi todas las administraciones, algo que los empresarios en muchas ocasiones nos cuesta comprender. Y dicho todo lo anterior, propongo la consecución de un pacto por la empresa andaluza, un gran acuerdo que permitiera situar a la empresa como objetivo compartido por todos. Una empresa sin adjetivos, sin distinciones entre tamaños o formas jurídicas, sin eufemismos, que trascienda esa intención de algunos de segmentarla y distinguir entre buenos y malos, grandes o pequeños, en función de criterios a priorísticos. Una empresa para liderar la recuperación de nuestra sociedad, para superar las desigualdades,
que no esté limitada a una forma jurídica, a un tamaño, al género, a la edad de sus integrantes o a su desarrollo en un espacio territorial o virtual. Una empresa que voluntariamente, ciudadanos también libres en el ejercicio de sus derechos, ponen en marcha con el legítimo interés de obtener un beneficio económico. Y quiero subrayar los términos legitimidad y beneficio, porque creo que son la clave de cualquier acercamiento a la realidad empresarial. El beneficio no solo es legítimo, es necesario para que exista una actividad empresarial. Y este pacto por la empresa entiendo que debe pasar y debe ser multifactorial. En tal sentido, la comunicación, la formación, saludo al director general de formación de la Junta que nos acompaña, la educación en concepto de fomento de las actividades productivas debiera ser una obligación para las administraciones públicas, para así extender al conjunto de la sociedad, insisto, el valor de la empresa. Y además pienso que en algún momento hemos perdido la batalla del lenguaje. Desde distintas instancias se ha abordado el mundo de la empresa con otras denominaciones. Emprendedores, emprendimiento, emprendeduría, emprendizaje, economía social, empleadores, micropymes, etcétera, tratándose de distraer la realidad que representamos. Y creo que ha llegado también el momento de dejar de tratar la empresa con desconfianza. No podemos seguir apelando constantemente a lo público como sinónimo exclusivo de bienestar social y generando, por tanto, la sospecha de que la empresa ni es ética ni se desarrolla en igualdad de oportunidades. La propia implicación social de la empresa, su alcance, la densa normativa a la que me refería anteriormente, a la que está sometida, son elementos que avalan su firme compromiso con el entorno en el que desarrollan su actividad. Sinceramente, no conozco nada más progresista y social que crear empleo, que ser empresario. Y es preocupante, por ejemplo, que en muchas ocasiones se olvide intencionadamente que las relaciones laborales se ejecutan bajo el amparo de la negociación colectiva, aquella que protagonizamos de forma conjunta y, de nuevo, libre. Fíjense ustedes que hablo mucho de la palabra libertad. A algunos les da miedo hablar de libertad. De forma conjunta, libre y voluntaria, forjamos organizaciones empresariales y sindicales. Y no cabe la discriminación en la negociación colectiva, no cabe la desigualdad, no cabe la ausencia de derechos, porque el convenio colectivo es lo que los reconoce con rango de ley. Y es la fuerza del acuerdo, de lo pactado. Todo lo que quede al margen, por supuesto, estará fuera de lo legal y de lo moral. Y me refería anteriormente al valor global de toda aventura empresarial, y para alcanzar ese reconocimiento creo que es más oportuno que nunca dejar constar o dejar constancia de la función social de la empresa, de la aportación tanto directa como indirecta que las empresas hacen a la sociedad. Yo creo firmemente en el compromiso social de las empresas y creo en una empresa socialmente responsable, porque la empresa no es algo ajeno a la sociedad, no es una suma de bienes de equipo y procesos, es mucho más, es mucho más. Es un conjunto de personas con una finalidad compartida, con objetivos y, sobre todo, con valores. Y lo he dicho en numerosas ocasiones, el principal activo de una empresa son sus trabajadores, su equipo humano, que es la fuente inagotable de crecimiento y de productividad. Y por eso, una de las principales líneas de trabajo que quiero desarrollar en estos próximos años al frente de CEA va a ser trabajar para contribuir a los grandes objetivos económicos y sociales que se están marcando a nivel mundial a través de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron aprobados por Naciones Unidas en la Agenda 2030. Estamos hablando de hambre, de pobreza, de paz, de salud, de educación, de igualdad, de sostenibilidad, de empleo, de industria, que son muchos de esos objetivos. Y detrás de cada uno de ellos está la acción de la empresa, bien a través de su contribución, vía responsabilidad social, bien mediante su logro, a través de la innovación, la inversión y el diálogo. Y el desarrollo sostenible puede lograrse solo a partir de una firme alianza de personas, de gobierno, de sociedad civil y de sector privado. En cualquier caso, se trata de unos objetivos innegociables que entre todos tendremos que alcanzar porque forman parte de nuestro porvenir y las empresas, como pilar social básico, deberán contribuir a construir el futuro. Por tanto, creo que estos objetivos de desarrollo sostenible son la gran construcción política y social del futuro, porque son directrices integradoras, solidarias y realistas. Y voy concluyendo. Como les decía, vengo proponiendo un gran pacto por la empresa. Un acuerdo que sea una actitud, un compromiso compartido por tener más y mejores empresas en Andalucía, con más dimensión, con capacidad para competir con continuidad en los mercados internacionales, como ya vienen haciendo con indudable y continuo éxito. Y un acuerdo que, por ejemplo, active las políticas de innovación como factor estratégico para el desarrollo. Una innovación
que no solo incluya lo tecnológico, que también, sino que extienda a otros ámbitos como los procesos y los servicios que son, por supuesto, susceptibles de mejora constante. Siempre señalo que cuando se habla de I+D+I, quizás lo más importante es esa I minúscula final, la innovación. Ojalá algún día la convirtamos también en una I mayúscula. Por su mayor accesibilidad y su capacidad de aportar una diferenciación positiva a una empresa o a un territorio. Queremos, por tanto, una suma de acciones entre las que tienen que sobresalir la formación, la educación, la capacidad de inspirar y comunicar a la sociedad el valor de la empresa. Se trataría incluso de visualizar, si me permiten la expresión, la empresa como realidad ética y también estética. En estos tiempos de transformaciones, de búsqueda de nuevos valores, traigo también a colación lo que, a mi juicio, debiera ser el principio de acción social de la empresa. En primer lugar, la empresa debe ser rentable, lo que denominaríamos la responsabilidad económica y el legítimo beneficio. En segundo lugar, la empresa debe obedecer a la ley, por supuesto, la responsabilidad legal. En tercer lugar, mantener un comportamiento ético, responsabilidad ética. Y, en cuarto lugar, debe devolver a la sociedad parte de lo que ésta le entrega, como responsabilidad filantrópica. Por tanto, la empresa, que como tal está inmersa en la sociedad, es sociedad. De ella recoge energías y recursos y a ella los devuelve. Por lo tanto, se trata de proponer un cambio a la sociedad que nos rodea desde la empresa. La fusión de la eficacia propia de la gestión privada de la empresa con una mayor amplitud de miras ligada a la referencia general de los valores sociales genera un horizonte nuevo. Y cuando se logra esta unión de objetivos, la empresa y la sociedad que le rodea trascienden. Y creo sinceramente que el empresario es un creador de nuevas perspectivas, porque la empresa, tal y como yo lo entiendo, implica, además de una evidente realidad económica, una comunidad de trabajo en la que el hombre no puede ser considerado un medio, sino un fin. Integrar capital y trabajo en una misma obra creadora, en búsqueda precisamente de la armonía. Y en ese permanente afán por alcanzar la excelencia, conjugando valores sociales y rentabilidad económica, debe ser sin duda el verdadero secreto del éxito empresarial. Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, en esta nueva etapa y partiendo desde su propia renovación, seguiremos apostando decididamente por un modelo de empresa con valores responsables, asumiendo a la vez un compromiso firme con nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señor González. No sé, me ha dado una sensación, cuando habla de ese gran pacto social por la empresa, de que hay como una especie de cierta desafección por parte del ciudadano, no sé si del ciudadano o de quién, hacia la empresa precisamente, como una serie de reticencias. ¿Eso es así o no? ¿Es solamente una impresión que me ha dado a mí al escucharle? No, no es un reproche en general. Estoy trasladando lo que es una visión de parte de la sociedad que le da un contenido ideologizado al propio concepto de empresa. Y lo que intento transmitir es que el empresario no entiende de ideología, entiende de generar valor añadido, generar empleo, actividad, progreso y desarrollo. Pero sí es cierto que hay una visión en ciertos estratos de la sociedad donde se ve al empresario, a la empresaria, se le ve con cierto recelo o como mínimo con precaución. Se trata de eso, de reducir esa barrera o como mínimo intentar aminorarla en la medida de lo posible. Me ha llamado la atención porque iba un poco a colación de lo que usted estaba comentando. Don Francisco José González, de la Fundación Victoria, decía que España adolece de un grave problema de educación y hasta cuándo se va a consentir no contar con un pacto por la educación, más allá de las ideologías, precisamente políticas, dice, siendo la formación clave para la competencia empresarial. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado es importante o no esa educación y cómo debería de ser, sobre todo en relación con el mundo de la empresa? Bueno, un saludo a los representantes de Fundación Victoria, que además soy patrono, me siento orgulloso de serlo. Yo creo que la pregunta es muy relevante. Me he referido, aunque no lógicamente con la intensidad, por la brevedad de las palabras, de no alargarme, la relevancia de la educación como elemento nuclear del desarrollo de las personas, desde el punto de vista humano. Yo creo que este país necesita madurar un poco más. Es un país que le cuesta mucho conciliar pactos de Estado.
conciliar grandes acuerdos y la educación, sin duda, es uno de ellos que todos los ciudadanos lo reclamamos con ansiedad. Nunca es el momento porque hay otras prioridades, nunca es el momento porque las coyunturas mandan. ¿Quién va a hablar ahora de un pacto por la educación? No está en el guión ni en el orden del día, pero es algo que hace falta, es necesario, y lo que estamos viviendo en Cataluña, por ejemplo, si me permite decirlo, es consecuencia de una mala planificación de la educación. Por lo tanto, la educación no es solo hablar de cómo se estructura un Estado, sino de valores. Es transmitir en libertad, dejando opción a los padres que decidan qué formación quieren para sus hijos, lógicamente, pues transmitir todo lo que son los elementos básicos para que una persona se pueda desarrollar con libertad, como digo, y sobre todo con la posibilidad de progresar en su cualificación profesional en el día de mañana. Muy relevante, no solo la pregunta, muy relevante el tema, pero evidentemente mi pesar es que nos falta aún más cultura del gran acuerdo y cultura del pacto. Don Antonio Jiménez, de Haya Capital, señala que el pasado 18 de mayo un grupo de 35 catedráticos denunció el funcionamiento de Hacienda. Dice, ante Hacienda, señala, el empresario es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y siendo juez y parte en muchos procesos, su comportamiento es casi, señala, dice, medieval. El pacto por la empresa, ese pacto social por la empresa, incluye un intento de normalización de la relación con la querida agencia tributaria. Bueno, yo creo que con todo, no solo con la agencia tributaria. Por supuesto, la agencia tributaria hace su trabajo y creo que lo hace bien. Sí he hecho una referencia que quizá habría que pedirle, en la medida de sus posibilidades, que dentro de sus planes de inspección incorporara más la economía sumergida. Lo he dicho antes, ¿no? Es más fácil recurrir a la inspección de quien está dado de alta, pero es lógico, lo comprendo. Cuando se tiene que hacer una labor inspectora es complejo ir a un parque empresarial, a un polígono industrial y saber que prácticamente los empresarios lo conocemos y además nos ofrecemos, y lo puedo hacer hoy públicamente, ofrecernos a la agencia tributaria, a la administración lógicamente competente en esta materia, de colaborar para identificar quiénes están en la economía sumergida, quienes están haciendo daño a la sociedad, porque han buscado un espacio donde hay cierta tolerancia en nuestra sociedad respecto a determinadas actuaciones y actividades que no son nada beneficiosas. Por lo tanto, yo no entraría en la valoración, y respeto muchísimo ese escrito que conozco de los catedráticos, no entraría, incluso hablaban de súbditos, incluso algunos conceptos más potentes, pero no entro yo en eso. Yo creo que la agencia tributaria hace su trabajo y muy bien, y además tiene que recaudar impuestos y todos tenemos que ser solidarios en el cumplimiento de los mismos, pero eso, todos. Seguimos estando en una cifra elevadísima de economía sumergida que supera el 20% de la actividad económica. Yo creo que es una cifra muy elevada que haría falta que emergiera y haría falta con a lo mejor, un nuevo pacto de Estado, a través de este pacto por la empresa, hacer iniciativas y propuestas precisamente para que aflore y para que esas personas que llevan garfio y parcho en el ojo pues puedan salir y puedan competir con el resto de los empresarios, porque esas personas no son empresarios ni empresarias, son piratas. ¿A usted no le da una sensación de esto un poco el día de la marmota? Y permítame que se lo diga así. El tema de la burocracia, el tema de la economía sumergida, de la necesidad de más inspecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se prolonga esta reivindicación a lo largo del tiempo y cada vez bueno, pues adquiere más fuerza todavía esa reivindicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué cree que se debería de hacer? Y sobre todo, no sé si estamos ya ante conceptos que se están convirtiendo en utópicos: acabar con la economía sumergida y también, bueno, pues acabar con esa burocracia que ralentiza la actividad empresarial. Bueno, lo he dicho en mi intervención, es que hay voluntad política por evitarla y por reducirla, pero la realidad es tozuda. Es que no es fácil, es que hay una permanente burocratización en un afán de hiperregulación de la actividad empresarial. Entonces, pido disculpas si somos reiterativos, pero yo no diría día de la marmota, es que somos muy tenaces y somos muy insistentes los empresarios. Algún día lo conseguiremos, y lo conseguiremos como toma de conciencia. A mí me consta que desde el ámbito político hay una muy decidida toma de conciencia y hay un reconocimiento de que hay que asumir estas cuestiones. Todos sabemos que hay proyectos empresariales, no solo en esta ciudad, en esta provincia, importantísimos, que están en el aire como consecuencia de que los inversores no pueden resistir los tiempos administrativos. Entonces,
¿qué hacemos? ¿Nos resignamos o seguimos reivindicando? Seguiremos reivindicando hasta el límite. Estamos hablando de inversiones millonarias, de proyectos tremendamente sólidos y que al final, porque un proyecto de 300 millones de euros, por decir un caso concreto y sin identificarlo, tiene que pasar 72 informes sectoriales, pues lógicamente el inversor, sea nacional o internacional, se lo cuestiona. Dice, ¿qué ocurre en este país? ¿Qué está sucediendo? Y hacía referencia a la Ley de Contratos del Sector Público, que precisamente se promulga como consecuencia de la homogeneización de normativas, de directivas comunitarias, y al final lo que hacemos es un enredo. Hacemos una madeja. Con ese afán de simplificar, al final lo complicamos. Y, de hecho, lo reitero, no hay forma, y aquí hay responsables del sector público que lo comprenden y que lo sufren y lo padecen, no hay forma de que esa plataforma telemática funcione para simplificar las licitaciones. Bueno, ¿nos callamos? Creo que no. Los empresarios lo que tenemos la obligación es de reivindicar y decirlo de manera siempre respetuosa, cómo hacer más competitiva a nuestra tierra, no solo a Andalucía, a nuestro país, por supuesto a nuestra provincia. Existe demasiada regulación, existe demasiado control administrativo, existe excesiva dependencia del sector público. Y entiendo que se puede intentar y debemos todos juntos colaborar, trabajar precisamente para reducir. Y precisamente en ese Pacto por la Empresa nos interesaría muchísimo la mejora de la regulación, modificación de normas que desincentiven la adquisición de dimensión empresarial, todo lo que de alguna manera pueda excluir al sector privado. Cuando hablaba del Día de la Marmota no era por ustedes, era si no se cansaban ustedes de reivindicar continuamente lo mismo, de no desfallecer ante una cuestión o cuestiones que no se resuelven. Bueno, se trata de tener constancia. Insisto, se ha logrado que todos los representantes políticos, digo todos o casi todos, los que tienen un respeto a la libertad de empresa como natural, que tengan conciencia de la situación. Y, de hecho, no me he encontrado, diría que nunca, un responsable político institucional, sea de la administración local, de algún ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta de Andalucía, del Gobierno central, que no tenga interés de resolver este problema. La cuestión es que parece que no es sencillo porque la burocracia y el peso también del nivel técnico pues tiene su relevancia, y todo eso hay que contemplarlo y en unos momentos donde bueno, ha habido muchos acontecimientos que frenan la toma de decisiones. Yo creo que me estoy explicando bien. Casi nadie quiere firmar papeles, casi nadie quiere dar un paso adelante, cuesta mucho trabajo encontrar personas comprometidas. Eso lo tenemos que superar en este país, porque si no lo superamos no cogeremos el tren de la recuperación económica. Será un freno al desarrollo. Iremos poniendo trabas. Si quieres le puedo hablar de la normativa tan ingente que hemos sufrido, todos los sectores empresariales. Miro también al presidente Unicaja, el sector financiero, por ejemplo, con todos los requisitos que en los últimos años el regulador le ha impuesto, y digo a las entidades financieras, como podría decir a cualquier compañía, cualquier empresa, todo lo que le llamamos el compliance, pues todo ese cumplimiento riguroso de los deberes de las empresas, que por cierto es correcto que haya que hacerlo, al final no deja de ser más regulación, mecanismos de control interno de empresas que incluso no tienen dimensión ni talla para autorregularse, porque no tienen capacidad ni departamentos para hacerlo. Es decir, cuando se promulga, y concluyo con la reflexión, se debe pensar en el efecto económico que va a tener esa norma, y en ocasiones no se hace. Si usted fuera político, pasara a la política, no sé, ¿usted cree que lo podría cambiar? ¿Podría cambiar estas o revertir ciertas situaciones? Bueno, no lo sé si pasaría a la política, eso para empezar. Y en segundo lugar, evidentemente, yo creo que se puede hacer un poco más. Pero insisto, esto es una cuestión de consenso, esto es una cuestión de poner de acuerdo a muchas partes. Y no se le puede echar la responsabilidad a los políticos exclusivamente, ni muchísimo menos. Insisto, de verdad, lo reitero, hay voluntad de ayudar a las empresas en su funcionamiento, pero ¿qué ocurre? Que a veces tenemos una inercia, que es lo que se llama hacer política, donde la voluntad pretende hacerlo o pretende reducir esa simplificación o esa hiperregulación, pero luego, como digo, existe una especie de condicionante social que se llama ranking legislativo. Es decir, si eres político y estás en un parlamento de cualquier comunidad o del Parlamento de la Cámara Alta, la Cámara Baja, parece que hay un ranking de normas que hay que promulgar al año.
o a cada 4 años. Es decir, en la legislatura tenemos en carga normativa tantas normas, tantas disposiciones. Y parece que socialmente eso está bien visto. A mí lo que me encantaría es que un gobierno dijera, a partir de ahora el ranking ese desaparece. A partir de ahora vamos a establecer unas pautas no de promulgación de normas, sino de derogación de normas. Al final es la eficiencia. La eficiencia no se mide por promulgar 270 decretos o reglamentos, sino si son útiles para la sociedad. Para eso existe en Andalucía, por ejemplo, la Agencia de Defensa de la Competencia, que hace una labor extraordinaria y emite informes que no son vinculantes, pero sobre la procedencia de las normas y el efecto directo que tiene la actividad productiva. Insisto, una norma, sea la que sea, siempre tiene efecto en la actividad productiva. Señor Bendodo, usted habrá llamado al señor González para que pase a la política, ¿no? Me imagino. No sé, yo por oír, tras oír su discurso. Bien, bueno, don Antonio Fuentes, de la Federación Civilis. Por cierto, ¿ha sido solo el PP quien le ha llamado, señor González? ¿Alguna otra formación política? No nos lo va a decir. No, en absoluto. Además, eso son circunstancias que ocurren y no tienen más relevancia. Anécdotas. Son anécdotas. Don Antonio Fuentes, de la Federación Civilis. ¿Cómo explica la disminución del número de parados a la par que la del número de horas trabajadas? ¿El número de parados? Sí, la disminución del número de parados a la par que la del número de horas trabajadas. Pues no lo sé, porque no tengo esos parámetros. Sinceramente, no tiene... Lamento... porque evidentemente no tiene en sí una lógica, ¿eh? El número de horas trabajadas... Formúlamela de nuevo la pregunta, porque es difícil de comprenderla. A ver, un segundito, que si no, no oímos. La pregunta es la que formula don Antonio Fuentes. A ver, un segundito. Don Antonio. Porque la voy a formular de nuevo. De la Federación Civilis. ¿Sí? ¿Cómo explica usted la disminución del número de parados a la par que la del número de horas trabajadas? Bueno, vamos a darle un tiempo a esta pregunta. No ha bajado, no ha descendido. Vamos a darle un tiempo a esta pregunta. Vamos a darle un tiempo a esta pregunta, que al final va a aparecer... Será a la par del aumento de las horas... Perdón, creo interpretar... A la par que la del número de horas trabajadas, disminución, habla de la disminución. En fin, estoy reproduciendo exactamente la pregunta que formula don Antonio Fuentes. En fin, pero vamos a continuar, porque además hay muchísimos asuntos sobre la mesa. A ver, por favor, es que esto tiene en el fondo un poco de concurso, que usted lo sepa, que a veces nos pone pruebas la vida y a veces nos ponen pruebas las tribunas. Bueno, vamos a ver. Doña Esther Molina, de la Fundación Victoria, sobre la precariedad salarial. ¿Qué opinión le merece la postura mantenida por determinados sectores políticos sobre la responsabilidad de los empresarios en la precariedad salarial por no distribuir beneficios tras la crisis? Bueno, esa es una buena pregunta y habría que decir, por lo menos clara, ¿no? En el sentido de una reflexión social que existe y que puede tener algún fundamento respecto a que estamos en fase de crecimiento. Pero hay que decir algo. Vamos a ver, hoy por hoy las pymes, cerca de un 45% de ellas, siguen en pérdidas. Después de una crisis de 8 años, están en bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades. Es decir, aún lo siguen pasando mal, están saliendo. Y he hecho una referencia que no era baladí sobre el endeudamiento de las empresas de la familia y del sector público, y precisamente en este último año 2017 se ha reducido el apalancamiento del sector privado en 17.500 millones de euros, es decir, medio billón de euros desde el 2010. ¿Eso qué significa? Que las empresas están pagando sus deudas, las empresas están haciendo frente a sus obligaciones y las empresas, lógicamente, están intentando recuperar el tono de la competitividad. A eso le sumamos otra cuestión. La empresa tiene también un mecanismo natural de distribución de renta, aparte del salario, que ha sido en los últimos años un elemento relevante en la propia economía de las mismas, que ha sido elementos que no eran cotizables
a la seguridad social, como por ejemplo los planes de pensiones, los pluses de transporte, que están en convenio en la gran mayoría de ellos, hasta los vales de comida, la ropa de trabajo o los seguros de enfermedad. Todo eso desde el año 2014 se cotiza. Y todo eso lo que hace es incrementar las cargas sociales de las empresas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si además le sumamos la situación de pérdidas en la que se encuentra pues casi una de cada dos empresas en España aún, como consecuencia de la profundísima crisis, de la prioridad de liberar ese endeudamiento tan fuerte que ha existido como consecuencia de la misma, de la falta de capacidad de actuar en el mercado y el encarecimiento de los costes sociales, pues la justificación es que es muy difícil repartir más rentas. Es decir, hay que medir muy bien qué se puede hacer en cada caso y en cada circunstancia. No obstante, la propuesta de los empresarios es precisamente firmar un acuerdo nacional, y precisamente estamos en ello, y hoy es noticia, un acuerdo en materia de negociación colectiva que sea suficientemente sólido y respetuoso con la necesidad de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Yo soy el primero que defiende la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los salarios. Y para ello se ha hecho una propuesta empresarial que no ha sido aceptada por las centrales sindicales, lo cual hay que respetar, pero lógicamente se ha dado un paso adelante, creo de manera proactiva, en un acuerdo donde se habla de creación de empleo, de mejora de la empleabilidad de los trabajadores, de competitividad de las empresas, con una vigencia para 3 años y donde se habla de una parte fija de hasta un 2%, de una parte variable vinculada a productividad. Es decir, los empresarios hemos movido ficha y queremos ese gran acuerdo y queremos precisamente esa distribución de renta progresiva. Estamos intentando alcanzarlo porque necesitamos también ese acuerdo que nos serviría a todos los representantes empresariales y también sindicales tener una referencia, un marco para poder negociar los convenios colectivos. Precisamente ya a ese respecto, hoy hay una serie de manifestaciones en las distintas capitales andaluzas, menos en Málaga, que es el viernes, ante las sedes patronales, precisamente por el bloqueo. Ellos señalan de la negociación colectiva y la falta de acuerdo para subir los salarios, más reparto de riqueza, que es lo que ellos solicitan. Y señalan que el conflicto social seguirá creciendo. Imagino que habrán tenido foros de conversación, que habrán tenido momentos para poner, bueno, esto que acaba usted de decir con anterioridad, habérselo expuesto a las secretarias generales de los sindicatos de comisiones obreras y de UGT. Llegados a este día, a este momento en el que el conflicto social, dicen, va a ir creciendo a partir de ahora si no se encuentra un camino. ¿Qué es lo que usted le diría a ambas centrales sindicales? ¿Cree que se puede resolver o no si las posturas son inamovibles? En definitiva, ¿cuál es la postura, en este caso, de los empresarios andaluces ante las movilizaciones de estas características? Pues nada, de respeto absoluto, y además las centrales sindicales tienen todo el derecho a manifestarse y a hacer las movilizaciones que crean convenientes. Por lo tanto, nada que reprochar. Y por supuesto que estoy convencido que va a haber una solución y va a haber un acuerdo, seguro. Porque además no es una cuestión vinculada a Andalucía. Miren ustedes, esto no es un tema que es que Andalucía sea especialmente conflictiva, ni muchísimo menos. Ahora mismo, los datos de negociación colectiva de nuestra comunidad se encuentran vigentes un 6% más de convenios colectivos que el pasado año. Es decir, estamos hablando de 555 convenios colectivos que están en vigor. El número es fácil de recordar, por eso lo recuerdo, 555, que tienen una vigencia expresa y con un ámbito de aplicación que afectan pues cerca de 1 millón de trabajadores y cerca de 130.000 empresas. Por lo tanto, la negociación colectiva no está bloqueada. El término de bloqueo, otra cuestión es, obviamente, que es legítimo la demanda de mejora de los salarios, etcétera. A nivel nacional se han suscrito ahora mismo en el transcurso del año y llevamos muy pocos meses, estamos enfilando ya casi el mes de junio, pero cerca de 2.200 convenios colectivos y la subida media está en el 1,57. Y los empresarios, insisto, hacemos una propuesta que llega hasta los 2 puntos, más otro punto más vinculado, insisto, a productividad, que es un concepto que por supuesto es subjetivo, que hay que evaluarlo, que habrá que ver en cada circunstancia, en cada sector y en cada territorio cómo se aplica, pero estamos hablando de un 2%, incluso por encima de la propia subida que las centrales sindicales han aplicado a sus trabajadores en sus convenios colectivos, que están en el 1,8 y en el 1,9.
Por lo tanto, creo que nuestra propuesta es razonable, es sensata, pero, insisto, habrá que seguir negociando, habrá que seguir discutiendo al respecto y ojalá se llegue a un acuerdo. No es una cuestión vinculada a Andalucía, hay una relación bastante fluida con las centrales sindicales a nivel de Andalucía. Evidentemente, son estrategias nacionales de las centrales sindicales, hay que respetarlas y nosotros, por supuesto, tendremos que soportar esas visitas a nuestras sedes organizativas como algo natural, forma parte de la gestión del conflicto. Insisto y concluyo, la paz social no es fácil construirla y el diálogo social precisamente en ocasiones te lleva a esas circunstancias, te lleva al conflicto y lo tenemos que gestionar entre todos. Por lo tanto, pienso que hay personas y cabezas bien amobladas en ambas partes de las mesas como para llegar a un gran acuerdo nacional en esta materia. Doña María del Mar Domínguez, de la agencia EFE, también preguntaba si la empresa andaluza, el empresariado andaluz, las empresas andaluzas podrían asumir una subida del 3%. Insisto, no se está hablando del 3% como tal, se está hablando de hasta un 2%, como una subida dividida en dos segmentos, un fijo y un variable hasta un punto más. Es decir, sería según las circunstancias, según el sector. Decía que hay un 45% de pymes que están en pérdida. En el sector en concreto en el que se hable, pues va a ser difícil que se incremente más, pero se puede llegar hasta el 2 y luego puede ser un medio punto más o puede ser 0,75, según las circunstancias. Ahí están los negociadores. De ahí la relevancia de que en el seno de cada convenio colectivo se acuerden las medidas. Si hay un acuerdo nacional o un acuerdo interconfederal, ¿qué virtud tiene? Pues tiene una virtud que nos sirve de referencia, nos sirve de marco de percha para todos tener un cuadro bien delimitado donde poder establecer no solo las plataformas reivindicativas, sino también, lógicamente, los límites hasta donde se puede llegar o los mínimos, que no haya, como en muchas ocasiones nos encontramos, plataformas donde hay peticiones imposibles, no porque no se quieran dar, es que viablemente las empresas no están capacitadas o no tienen posibilidad de hacerlo. Pero confío, insisto, en que pronto podamos tener un acuerdo en esta materia. Hoy es día de movilizaciones, no solamente la que hemos comentado en todas las capitales andaluzas, menos mal en Málaga, que será el próximo viernes, sino que también hay una marcha, parte de Puerto Banús, para llegar a Málaga, y en concreto es en lo relativo al convenio de hostelería, bueno, incluso con amenaza de si no hay un convenio en esta materia, este verano podría haber una serie de huelgas, una serie de paros, etcétera, etcétera. Don Daniel Villalba, de Onda Cero, le pregunta qué opinión le merece lo que acontece en torno a la negociación del convenio de hostelería, si no considera que el empresario podría hacer un mayor esfuerzo para equiparar crecimiento del turismo con condiciones laborales de al menos de parte de esos trabajadores. Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que, bueno, las primeras de la ley, es decir, preocupación, claro que estamos preocupados desde la Confederación de Empresarios de Málaga en concreto. ¿Por qué? Porque es un convenio estratégico, un convenio importante y porque además tenemos la temporada turística muy próxima. Pero hay que mantener un mensaje de serenidad, de tranquilidad. Me consta que la mesa se está reuniendo, son muchísimas las reuniones mantenidas, que hay posiciones ahora mismo que están un poco enfrentadas, pero que progresivamente se irá logrando un acercamiento de las mismas. En mi opinión, insisto, no es una cuestión de que si los empresarios podemos hacer más, es que en cada sector, y el sector turístico no ha estado exento del mismo, ha vivido unos años difíciles, complejos, donde estaba muy marcada la estacionalización, donde había dificultades incluso de abrir hoteles en determinados meses del año. Ahora que empieza a recuperarse el ritmo económico, precisamente lo que las empresas están asumiendo, insisto, es todo lo que está relacionado con sus costes financieros, con su funcionamiento interno, con una mayor contratación y, evidentemente, claro que deseamos que haya un mayor incremento salarial, pero en el convenio de la hostelería, lógicamente, que además está dividido en varias plataformas, según lo que son hoteles, cafeterías, restaurantes, bares, agencias, etcétera, hay que buscar un consenso que nunca ha sido fácil. Tampoco debemos, en fin, llevarnos las manos a la cabeza. Es decir, siempre que ha habido un convenio de hostelería en la provincia de Málaga, dada la relevancia que tiene, porque representa el 40% del turismo de Andalucía, pues ha habido tensiones y dentro de esas tensiones lo que tendremos nosotros, lógicamente, que tutelar, vigilar, estar atentos a que desde el punto de vista empresarial haya una coherencia en el discurso, que hasta la fecha lo hay, y, por supuesto, que se pueda acceder hasta donde seamos capaces para alcanzar ese gran acuerdo que todos desearíamos. Brevemente, porque ya nos queda poquito tiempo, se debate en las Cortes del Presupuesto General, los presupuestos generales del Estado. A su juicio, ¿cómo es tratada Andalucía?
Bueno, vamos a ver, ahí hemos tenido oportunidad, y el presidente de la Diputación lo ha dicho, en su intervención, Elías, de ver al ministro de Fomento, en este caso. Para empezar, la reflexión sobre los presupuestos generales del Estado, lo que le deseo mucha suerte a España y no al Gobierno, que por supuesto ha tenido la valentía de presentar unos presupuestos, pero mucha suerte a España porque nos jugamos mucho. De aquí a mañana por la tarde, que es donde se debaten en sede parlamentaria nada menos que la principal herramienta legislativa. Si hemos hablado de leyes y de normas, pues esta es de las pocas que los empresarios queremos, que haya presupuesto, porque esta sí que genera estabilidad. Si hay unos presupuestos del Estado o de la Comunidad Autónoma Andaluza, si existen, pues por supuesto que lo que queremos no solo que existan, sino que gocen de la máxima mayoría parlamentaria posible. Por lo tanto, ojalá salgan, porque si no salen, entraremos en una situación delicada y compleja, dado lo avanzado que estamos del año, porque entraríamos ya en el mes de mayo, o sea, a finales de mayo, junio, y estaría la sombra ahí de la prórroga de los presupuestos, lo cual no es ninguna buena noticia. Dicho eso, por supuesto que los empresarios consideramos, dentro de la libertad que tenemos de opinión y de conocimiento de la realidad socioeconómica, que defender los intereses de las empresas, y entendemos que Andalucía merece una mayor atención presupuestaria, igual que la provincia de Málaga. En este caso hemos hablado de inversiones tan estratégicas como puede ser el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla. Tuvimos precisamente la semana pasada, el jueves pasado, una reunión con el ministro de Fomento, con todo su equipo, y yo lo transmití claramente. Podemos decir que las cifras son insuficientes, pero cambié cifras por compromiso. Y digo cambié cifras por compromiso porque el ministro se ha comprometido firmemente en que esa obra se va a ejecutar y que los cerca de 450 millones de euros van a estar invertidos de aquí al 2022. Obviamente es una palabra, es un compromiso, pero yo quiero creerlo. Yo soy persona que cree en la palabra. Sigo creyendo en la palabra y, evidentemente, sobre el papel las cifras son insuficientes, pero me vale más el compromiso que esas cifras. Y también la posibilidad que se mantuvo en la reunión, y lo transmitió el ministro, y es público, y se puede decir, de que si el propio desarrollo de las obras va demandando una mayor inversión, pues se tendrá la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las mismas. A la vez que el compromiso de venir a Andalucía a explicarlo, al campo de Gibraltar, que necesita también atención y que necesita, por supuesto, pues que se le cuente sobre el terreno qué planes, qué previsiones tiene el Gobierno en esa materia. En términos generales, las previsiones presupuestarias siempre son insuficientes, porque Andalucía, y muchos de ustedes, muchos de los que estáis aquí me lo habéis oído, es tremendamente heterogénea. Es un territorio tan amplio como Portugal. Si cogemos Portugal y la tumbamos, esa es Andalucía, es inmensa. Portugal, 92.000 kilómetros cuadrados, Andalucía, 88.000 kilómetros cuadrados. Portugal, 10 millones de habitantes, Andalucía, 8,5. Andalucía, más grande que 17 países de la Unión Europea. Es más país que otros que se creen país. Y, sin embargo, Andalucía necesita aún, porque tiene unos déficits ancestrales, mayor carga de inversión. Hay territorios de Andalucía, estoy teniendo el privilegio, pero también el dolor en ocasiones, de recorrer una Andalucía profunda, difícil, mal vertebrada y que requiere mucha atención. Podemos hablar de la parte de la zona norte, el altiplano granadino, podemos hablar de la provincia de Almería, es dramático, cómo las empresas allí se desenvuelven, cómo pueden ser prósperas teniendo esas infraestructuras a veces leoninas, imposibles, o que el ferrocarril no haya llegado, el AVE, a Granada, y esperemos, y también hay un compromiso del ministro de que sea en los próximos meses. Quiero decir con ello, y Málaga ha vivido también ancestralmente muchos déficits en infraestructura. Afortunadamente ahora estamos en una posición mucho más favorable, pero no debemos nunca confiarnos, que debemos pedir y demandar y reivindicar infraestructuras, porque la infraestructura, y concluyo, son los principales motores de desarrollo de un territorio. Son verdaderos ejes de creación de democracia entre los pueblos. Si los pueblos están bien comunicados, normalmente no suele haber incomunicación, no suele haber, por supuesto, tensiones entre ellos. Y obviamente Andalucía necesita, insisto, una mayor atención en materia presupuestaria, pero de este Gobierno y de los anteriores, que también lo han estado. Es decir, queremos y deseamos que haya mayor dotación económica. Me quedan dos preguntas. Una, para ver si las resolvemos. Esta en un minuto. A ver, don Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas. ¿Cuál es la postura de la CEA en el abandonado, dice, tema de la disminución de cuotas de la Seguridad Social y sostenibilidad del sistema de pensiones?
En un minutito. Bueno, en un minuto. Eso es complejo. Bueno, lo he dicho. Yo creo que es que somos uno de los 4 países de la Unión Europea que tiene mayor impuesto sobre el empleo. Es que las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el empleo, hablemos claro. Y son muy altas las cotizaciones sociales que tenemos. Es que al final se sitúan aproximadamente en un 40% de la masa bruta salarial de un trabajador. Por eso cuando dice, súbame usted el sueldo, pues claro que se lo quiero subir, pero es que hasta hace nada, si no le podía subir el sueldo, le daba un seguro de salud privado, le podía dar un plan de pensiones, los pluses de transporte. Hay cosas que encima ahora cotizamos. Es que en el fondo eran mecanismos de distribución de renta que se han eliminado. O sea, la empresa no tiene ahora capacidad de poder gestionar mejor esa otra fórmula que no cotizaba y que era legal, lógicamente, para poder distribuir mejor los salarios. Pero no me quiero desviar. Las cotizaciones sociales elevadísimas. Y a pesar de ser elevadísimas, existe una tasa, más que una tasa, existe una dificultad en la sostenibilidad del sistema preocupante. Pero también, y lo dejo ahí, y no quiero pasarme de ese minuto, ¿por qué las pensiones, sean contributivas o no contributivas, tienen que hacerse frente en base a las cotizaciones que hacemos los empresarios y los trabajadores? Habrá que buscar otra fórmula. Para eso está la Comisión del Pacto de Toledo, que tiene que buscar fuentes alternativas de financiación de las mismas. Se ha sacralizado que las pensiones tienen que nutrirse necesariamente de las cotizaciones sociales. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden financiar por otros mecanismos? ¿Por qué los empresarios tenemos que tener la responsabilidad de sostener el sistema público de pensiones? Digo los empresarios y los trabajadores, que también cotizan, y mucho también. Es decir, ahí hay un debate social que espero que para eso están los responsables de dicha comisión y haciendo un magnífico trabajo puedan llegar a buenos acuerdos. Yo sé que a usted le gustan los retos. Y a mí también me gustan los retos. Y nosotros tenemos aquí una pregunta que vamos a resolver, aunque sea elevándola a la categoría de filosofía. Y le digo cuál, la de don Antonio Fuentes, de la Federación Civilis, la pregunta de explicar la disminución del número de parados a la par que la del número de horas trabajadas. Esto es una contradicción, está clarísimo. Si se produjera esa contradicción, es decir, disminuye el número de parados, es decir, hay más empleo, a la par que el número de horas trabajadas, esa contradicción, si se produjera, ¿qué supondría, qué estaría pasando en nuestra sociedad? Pues tendríamos un conflicto social, tendríamos muchísimas dificultades, lógicamente. Yo entiendo que la pregunta más bien debe ir a la inversa, ¿no? Disminuye el número de parados y se incrementa el número de horas trabajadas, no al revés, se disminuye. No lo veo la relación, pero lógicamente existiría un conflicto social importante. No sé si con eso quiere decir que hay mucha economía sumergida, ratificando un poco la reflexión mía, o lógicamente que hay, digamos, mucha actividad precisamente fuera del ordenamiento legal laboral, ¿no? Entiendo que es una reflexión que es lógica, sensata, pero tampoco la mayoría. Entiendo que tampoco hay que darle más dimensión. Pues misión cumplida, porque la verdad es que no podía quedársenos pendiente ningún fleco en esta tribuna. Así que, respondidas la mayoría o la gran mayoría de las preguntas, le quiero dar las gracias. Gracias. ¿A usted le da tiempo de pintar de verdad, señor González? Bueno, lo intentamos. Es que esto me lo pregunto, digo, yo no sé este hombre cuándo saca tiempo. Esa es una pregunta que muchos de los buenos amigos que aquí me acompañan me hacen y yo digo que, bueno, es una cuestión de organizarse, pero es cierto que al decir que Andalucía es tan grande, mucho desplazamiento, está uno en itinere y ese tiempo en itinere, como consecuencia de una comunidad tan amplia, pues dificulta la distribución de los tiempos. Pero bueno, creo que en la vida se puede uno organizar y hay tiempo para todo. Sí. ¿Lo último que ha pintado qué es? Bueno, pues estoy precisamente preparando obra para una próxima exposición. Mis temas relacionados con el mar, con escenas portuarias, lo decía Elías, con todo lo que son escenas del litoral. Si hay algo que me apasiona es este mar tan maravilloso que tenemos aquí y además en Málaga en especial. Muchísimas gracias, señor González. Y don Antonio Fernández, director territorial para Andalucía y Extremadura de Vodafone, va a ser quien clausure esta tribuna. ¿Qué hay? Muy buenos días a todos. En primer lugar, en nombre de Asisa y Vodafone, agradecerles la presencia en este acto, felicitar a Javier y a Elías por sus intervenciones
Y bueno, Javier, tú hablabas de digitalización, hablabas también de infraestructuras. Yo creo que por lo menos en la parte nuestra, en la parte y de las telecomunicaciones, ¿no? De las más de 8.000 normativas diferentes, una por ayuntamiento, más alguna más. En la parte de comunicación yo creo que la buena noticia es que en Andalucía, en Málaga, tenemos pues prácticamente el 99%, más del 99% en el caso de Málaga de la población cubierta con 4G. Seguimos haciendo despliegues de fibra y todo eso pues facilita que esa digitalización de las empresas se pueda llevar a cabo de una forma rápida. Por lo menos tenemos las infraestructuras esas preparadas. Y, de hecho, estamos ya lanzando nosotros, y entiendo que todos los operadores, pues nuestro plan para este verano, porque la avalancha de turistas, de roaming que viene, pues hace que prácticamente se multiplique por 3 el tráfico de datos en la época de verano y cada año nos toca preparar las redes porque, además, durante el año tenemos la suerte de que el consumo tanto de empresas como de particulares va aumentando, sobre todo en la parte de datos. Con lo cual, al menos, quedarnos con la tranquilidad de que una buena parte de las infraestructuras las tenemos bien cubiertas. Pues nada más, agradecerles la presencia y desearles que tengan un buen día. Muchas gracias.